Bueno, entonces vuelvo un segundito para atrás, así queda. Brevemente, la idea es simular el llenado de un álbum. El objetivo no es aprender a llenar un álbum en sí, sino tener una situación en donde uno va generando eventos aleatorios, sucesivos eventos aleatorios, como puede ser sacar una figurita, que nos puede tocar cualquiera al azar, y comparar eso contra alguna variable del estado interno, como puede ser si el álbum está lleno o no, o si esa figurita la tengo o no, y en función de eso tomar decisiones y seguir haciendo el loop. La idea de usar el álbum y no otro ejemplo es que es una situación que todos conocemos, una situación que tiene reglas bastante claras y no hay duda sobre eso, pero ustedes pueden imaginarse a un montón de situaciones en las que una mecánica parecida de generar sucesos aleatorios y compararlos contra variables internas se pueden aplicar para modelar algo. Bueno. Entonces, el problema en sí, nosotros ahora en clase vamos a ver una simplificación, que de hecho son los primeros puntos de la consigna, los vamos a hacer en clase, y después ustedes van a tener que hacer el problema completo. La idea es entonces que yo tengo un álbum con algunas figuritas, 669, pero en el ejemplo que vamos a hacer en clase son 6. En este caso, cada figurita tiene igual probabilidad. Ustedes después pueden intentar generar una situación en la que esto no ocurra, como en la realidad hay algunas más fáciles y otras más difíciles. También eso podría darse por azar. Y bueno, y en la situación que van a tener que experimentar ustedes, uno compra paquetes. En la situación que vamos a hacer en clase, uno compra figuritas sueltas. O puede cambiar figuritas sueltas. Uno puede hacer un montón de preguntas interesantes, como cuántos paquetes o cuántas figuritas hay que comprar para llenar el álbum, o cuántos paquetes en promedio, si uno lo repite un montón de veces, parecido como hacíamos en este problema 5 del NanoJack, si uno lo repite un montón de veces, es decir, si uno experimenta con esto, cuántos paquetes en promedio hay que comprar, qué chances hay de comprar un álbum si uno compra una cantidad dada de paquetes, es decir, si uno no tiene plata para todos los paquetes del mundo, por ejemplo, uno tiene plata para 800 paquetes, qué chances hay de completar el álbum, etcétera. Entonces, como les decía antes, en el ejemplo que vamos a hacer en clase, el álbum va a tener 6 figuritas. Cada figurita se imprime en cantidades iguales y se distribuye aleatoriamente. Las figuritas se compran de a una. Y bueno, vamos a querer contestar, por ejemplo, cuántas figuritas en promedio hay que comprar para llenar el álbum, o qué chances uno tiene de completar el álbum si puede comprar a lo sumo 20 figuritas. Entonces, yo les compartí un código. Lo que vamos a intentar hacer hoy es, como ustedes ya estuvieron probando algunas cosas
en Python y bueno, a distintos niveles, pero más o menos ya se manejan. Vamos a intentar hacer la clase un poquito más interactiva. Así que lo que yo les compartí hoy está bastante vacío. Y la idea es ir completándolo juntos. Después, al final de la clase, les voy a subir igual mi versión del código completo para que lo tengan. A ver, vamos a agrandar. Sí. Ahí. Ok. Yo me voy a ir abriendo el resuelto por acá. Así lo vamos viendo. Bueno. Entonces, voy a cargar. Primero voy a cargar, como yo les dije, vamos a generar eventos aleatorios. Voy a volver a cargar el paquete random, que es el que usamos la clase pasada para el blackjack. Voy a estar calculando promedios y ese tipo de cosas que estaba en la consigna, así que voy a cargar NumPy. Y por ahora nada más. Quizás después carguemos algo para graficar u otras cosas, pero por ahora estamos. Entonces, arrancamos con esto. Siempre la primera vuelta tarda. Entonces, algunas funciones útiles que vamos a estar usando. Vamos a usar este paquete random que ya lo estuvimos viendo la semana pasada, en donde usaban el random el randint también. Perdón. ¿Sí? Este es el que usábamos la vez pasada. Acuérdense, bueno, ahí está comentado que tiene el help. Y otra cosa útil que a veces que pueden usar es cuando uno está experimentando. Si yo corro me va a tocar siempre valores distintos. Pero uno puede fijar eso con lo que se llama semilla. La computadora lo que hace es generar números aleatorios, pseudo aleatorios, nunca son completamente aleatorios, en general a partir de un número semilla. No nos vamos a meter ahora con cómo se generan estos números aleatorios, pero se generan a partir de un valor. Y uno puede fijar ese valor. Entonces, ¿qué pasa? Si yo fijo ese valor con esta función seed, que le puedo poner cualquier número, ¿no? Uno que a mí me guste, el valor que yo obtengo, va a ser siempre el mismo. Ustedes me dirán, bueno, ¿qué gracia tiene que yo quiero generar un valor aleatorio sea siempre el mismo? En realidad se empiezan a generar valores aleatorios a partir de esa semilla. O sea, si yo corro varias veces, lo que está pasando es que la secuencia
de valores aleatorios va a ser siempre la misma. ¿De qué nos sirve esto cuando uno está experimentando? Bueno, nos sirve para hacer el experimento repetible. Imagínense que ustedes están probando el código, ¿sí? No es el experimento definitivo, sino que están probando el código. Y ustedes lo corren una vez y les da que en promedio necesitan 800 paquetes. Y hacen una pequeña modificación en su código, lo corren de vuelta y el código les dice que en promedio necesitan 810 paquetes. ¿Cómo pueden saber si esa diferencia tiene que ver con la modificación que ustedes hicieron en el código o con que simplemente es un evento aleatorio? Entonces, la forma de resolver eso, de vuelta, sobre todo cuando uno está experimentando, es fijar la semilla al principio y cada vez que yo corra, debería darme siempre 800 paquetes. Y si yo hago alguna modificación y me da un valor distinto, entonces ese valor proviene de la modificación que yo hice. Bueno, esa es una de las funciones útiles que vamos a usar. Sí. Una pregunta, discúlpame. La opción está para fijar los números que nos da el programa. Tenés que ponerla antes de usar la que te tira la frecuencia pseudo aleatoria, ¿no? Sí, Ok. eso está buena la pregunta, porque tienen que fijarse dónde ubicarlo. Por ejemplo, si yo lo corro una sola vez, imagínense que yo lo corro acá y después mi programa corre en otra celda. ¿No? Corre una vez mi semilla y mi programa corre en otra celda. Ahora, cada vez que yo corra a esta otra celda, yo no estoy volviendo a llamar a la semilla. Entonces va a ir cambiando. Entonces es importante en qué momento uno decide fijar esa semilla. Idealmente es antes de que vos empieces la experimentación. Si vos tenés, ahora no va a correr, pero hagámoslo rápido. Este es un programita muy simple que hace un experimento. Su experimento va a ser más complejo, pero bueno, este es un experimento. Entonces yo debería correrlo antes eh, de realizar mi experimento, por ejemplo. Sí, pero eso depende un poco depende un poco bueno, de cómo ustedes tengan armado el programa. Lo que sí es importante es que no tiene que estar al principio de todo, si después yo voy a estar corriendo celdas por separado, y tampoco lo tienen que poner, tampoco tiene que estar metido en el medio, porque si por ejemplo yo esta semilla la pongo muchas veces en el medio, lo que voy a estar haciendo es que voy a estar fijando números adentro del experimento. ¿Sí? Entonces, esta es una función
bastante útil si quieren experimentar con valores reproducibles. Otras cosas a modo de repaso, también algunos ya las usaron. Es así como antes usábamos range, lo que nos daba range era un intervalo. Existe esta que se llama parecido, que es arrange, que lo que nos da es una secuencia de números. Entonces, puedo generar, en el primer caso me genera, si yo le paso un solo valor, me genera una secuencia de 10 números empezando de 0. Estos son 10 enteros empezando de 0. Si yo le paso 2 parámetros, van a ser números enteros empezando bueno, acá abajo está, números enteros empezando del primer argumento hasta el segundo argumento. Sí, y no lo incluye. Está bueno si cuando ustedes van a probar un programita, que prueben las funciones por separado, porque por ejemplo se pueden dar cuenta en este caso de que si bien yo le digo que sea de menos 10 a 10 o de 0 a 10, el último no lo incluye, ¿sí? Disculpa, no veo la diferencia con el de range. Es lo mismo. El range anterior, el que usaban antes para el Claro. for. Range te da Range te da Cierto, es verdad. Sí, un rango. tienes razón. Te sirve sobre todo para el for, digamos, para decir... Claro, pero también si en el último o en el segundo ponías como cada cuánto querías que te cuente. Sí, podés agregarle un intervalo, por ejemplo, si yo acá le agrego, vamos a copiarnos este. Si yo a este le pido que vaya de 2 en 2, o sea, puedo agregarle en qué intervalo quiero que vaya haciendo el salto. Ahí estoy escuchando algo, no sé si es una pregunta. Okay. Bueno, algunas cosas útiles que igual ya estuvieron probando con listas. Len es el largo. Ustedes pueden pedirle 2 puntos, funciona para... vamos a volver a correr esto. El 2 puntos funciona para decirle desde el principio y hasta 3. Y de la misma forma puedo decirle desde 3 hasta el final. No es 3, sino desde la tercera posición. Vamos a generarnos otro que sea un poquito más, que no coincida. Entonces este es desde la
desde el 3, desde la posición 3, que sería la cuarta posición, ¿no? Entonces la 0, el 17 es la 1, 14 es la 2, el 11 es la cuarta posición, desde la cuarta posición hasta el final. ¿Sí? Se los dejamos acá, son algunas cositas útiles que les van a servir. Y otra función bastante útil que tiene random, que también ya lo usaron, es este shuffle, que lo que les permite es mezclar los elementos de una lista. ¿Sí? A ver, hay una pregunta. Ok, el seed, igual lo de la semilla, yo les sugiero, en realidad como casi todo, que lo van a terminar de incorporar probando ustedes el código y se van a dar cuenta de lo que hace. Lo que define la semilla no devuelve nada. O sea, setea un valor interno, define un valor interno de random. No les va a devolver nada. Simplemente a la función random le dice cuál es la semilla que tiene que usar. Después uno la puede usar para lo que quiere esa semilla. Por ejemplo, bueno, para el shuffle no funciona. Uno lo puede usar. Perdón. Voy respondiendo de a una. Entonces, uno la semilla lo que hace es setear un valor interno y después a partir de ahí los números que genera aleatorios van a seguir cierta secuencia, pero no devuelve la secuencia entera. O sea, de hecho no está generando la secuencia. Simplemente dice a partir de dónde calcularlo. Y de vuelta, se van a dar cuenta ustedes probándolo. Y lo otro es el 3 2 puntos, ¿por qué no llega hasta el 19? No sé si entendí la secuencia entera. Esta es la secuencia entera, la que está arriba, el A. Y si yo pongo 3 2 puntos, lo que hace es empezar desde la posición esta, la cuarta. Si yo pongo 0 2 puntos, es entera. Si yo pongo 1, le saca el primero. Buenísimo. Bueno, entonces, eso era presentarles algunas de las herramientas que vamos a usar. Vamos al... ¿Y los otros dos que le quedaron marcados con asterisco numeral?
Este calcula el promedio, NP-min. No me acuerdo del NanoJack. Si al final usamos el min. Pero básicamente el paquete de NumPy, todo lo que yo llame con NP adelante, vienen dentro de la librería que se llama NumPy, que tiene un montón de funciones de operaciones numéricas. Desde funciones, no sé, trigonométricas, promedio, mediana, desvío estándar, etc. Entonces, lo que hace el min en particular es el promedio de A. ¿Sí? Que es algo que vamos a usar. Uno puede calcular el desvío. El desvío, etc. Eso es lo que hace el min. Y el randint ya lo habíamos visto la vez pasada. Bueno. Entonces vamos al problema de las figuritas. Les recuerdo entonces en el que vamos a hacer ahora acá en clase, en nuestro experimento, el álbum va a tener 6 figuritas. Cada figurita se imprime en cantidades iguales y se distribuye aleatoriamente. Y vamos comprando de a una figurita a la vez. Y quiero saber cuántas figuritas tuve que comprar para completar el álbum. Eso es lo que vamos a querer hacer. Acá les pautamos más o menos los pasos y la idea es que lo vayamos haciendo juntos. Entonces, vamos a probar una mecánica. Les voy a decir qué es lo que tiene que hacer la función. Y si ustedes tienen ahí la compu a mano, lo prueban, lo programan. Si no tienen la compu a mano, pueden pensarlo un poquito, el lápiz y papel. No es necesario que después sea exacta. La idea es que piensen ustedes más o menos qué hacer antes de que yo se los diga. Entonces, al principio vamos a querer modelar la elección de una figurita de la elección al azar de una figurita del álbum y mostrar que salió. Entonces hay que implementar una función que sea comprar figu. Una función que sea comprar figu, es decir, voy a hacerme mi función que es def comprar una figu, que capture el comportamiento y que pueda extenderse a cualquier tamaño de álbum. Entonces, si quieren, piénsenla un poquito y 5 minutos y después yo lo voy completando.
¿Alguno o alguna lo hizo, lo pensó con lo que veníamos haciendo hace un ratito? Probémoslo. Con el random random. Sí, para que vamos a probar primero lo que ahí puso Rodrigo. Al tamaño del álbum lo vamos a llamar total. Medio molesto el zoom que no deja copiar del chat Entonces, lo que él hizo, le voy a cambiar las variables para escribirlo más corto. Entonces, esta es la propuesta de Rodri. Vamos a ver qué hace. Le pasamos de parámetro 6, que es lo que vamos a estar trabajando ahora. Y el problema es que esto me está devolviendo, o sea, usaste el arrange y lo que te devuelve es una secuencia de todas las figuritas. Y además fíjate que el otro problema, tenés dos problemas. Por un lado que te devuelve una secuencia y vos querías una sola. Y por otro lado que esta secuencia no está aleatorizada. Entonces vamos a probar la otra sugerencia que decía usar randint. No me acuerdo quién la dijo. Cuando hablan no me aparece quién habla. O no lo estoy viendo. No. Directamente puse return. Ahí, Caro. Sí. Sí. Después de la función ahí, return, random, random. Perfecto, esa era la idea. 0 y el total. El figu. Total. Perfecto, esa era la idea. Entonces vamos a hacer así, vamos a guardarlo. Figu. Sí, ahí me está devolviendo las figuritas. Después, ahora tengan en cuenta que esto está contando. El álbum va a quedar numerado de 0 a n-1. Si ustedes quisiesen que quede de 1 a n, como son los álbumes normalmente, le suman 1. Me parece igual que ahí te está quedando numerado de 0 a n. Porque Randin me parece que considera los dos, el intervalo de inicio y el de final. Creo que no, pero hagamos la prueba. Y me dio 6 en un momento cuando lo ¿Sí? Bueno. Sí.
A ver cómo lo tenía hecho. Vamos a hacer la prueba. Es un buen ejercicio. Lo corremos 100 veces a ver si nos toca un... Nos estamos adelantando, pero... Vamos ahí, Fibus. Nos generamos una lista vacía. Y vamos a correr esto 100 veces a ver si nos toca un 6. Juan, te quedó una S de más. No sé si te va a cambiar a... Ok. Cuando defines la lista vacía. Listo. Perfecto, tenía el 6. Tenía el 0 y tenía el 6. Ok, ahí está. Entonces, o lo hacen con el -1, o empiezan de 1 ahí, como ustedes prefieran. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora ya nos generamos esto, lo primero que habíamos dicho, que comprar una figurita era un evento aleatorio que dependía del tamaño del álbum. Entonces, ahora, ¿cómo harían para generarse un álbum vacío? O sea, necesitamos generarnos un álbum vacío que vamos a ir llenando. ¿Cómo harían para generarse este álbum vacío? También los dejo un par de minutos. Profe, tengo una duda. Sí. Nosotros estamos generando un álbum vacío, pero ese álbum tiene cierto tope, ¿no? De figuritas. Claro, por ejemplo, generarse el álbum vacío como yo me lo generé acá, con un conjunto vacío, Claro, tiene un uno puede rango en el... hacerlo, pero no es ideal, porque después, si vos lo haces así y vas llenando tu álbum en el orden que van saliendo, es medio difícil. Es como si uno fuese, en vez de pegarlas en el álbum, armándose el pilón desordenado de figuritas. Entonces, cada vez tengo que estar chequeando a ver si la figurita nueva que tengo es igual que todo el resto. Entonces es medio lío, no es la mejor idea. Ok, gracias. Si a alguno o alguna se le ocurre, puede ir diciéndolo. O sea, necesitamos algo que contenga como el total
un número de cuántas figuritas tiene el álbum, que no sabemos. 6, Sí póngale sabemos. 6. Ah, Sí. claro, sí. Va a ser una variable, después lo ponemos así, es este figus total. La idea es generarse como cuando uno recibe el álbum nuevito, que está vacío, la idea es generarse algo que tenga un montón de Ponele, casilleros vacíos. claro, ponele NPC, o sea, como que el álbum es igual a, ¿o no? Álbum es igual. NP ceros o NP y los corchetes. Había una manera de poner como que te haga tantos ceros. Eh, ahora no me la acuerdo, pero Sí. ponele, si le pones 6 ceros, no te imprime 6 ceros o algo así. Si acá le pones 10, te devuelve en realidad una matriz. Katy, ¿no era con len? Puede ser. Mirá, O después lo va te devuelve, llenando. perdón, te devuelve una. Está Una bien. O lista. sea, NP ceros está bien, es un array. Está bien, es una opción. En vez de Sí, ser avisa una si. lista, es un elemento de NumPy que se llama NumPy Array. Y si se fijan, este puntito que está ahí al lado, lo que les dice es que es un float, que quiere decir que no es un número entero. Para lo que vamos a hacer, está perfecto, es una opción. También ahí en el chat dice Sofi que podés poner los corchetes de una, creo. Y llenarlo con lo que vos quieras, ¿no? Creo que Sí, también el se puede. problema que tiene eso, vamos a probarlo también, es que, por ejemplo, en esta versión, después yo les voy a dar un par más, uno puede poner figus total, y entonces uno dice figus total igual 6, y está bien, hace uno de 6, y si yo de repente pongo 60, hace 60. El problema es que si uno lo hace directamente con corchetes, los tengo que poner, podés, pero los tengo que poner a mano. Perdón. Bueno, ahí puse 5, tengo que poner 6 a mano. Y si de repente quiero 60, tengo que ir a mano y cambiarlos. Está perfecto, se puede hacer como lo hicimos antes, que es lo que tenía yo hecho por acá. Entonces yo acá de hecho tenía hechas otras versiones. Una es la que pareció a como lo habíamos hecho antes. Olvídense de esto por un segundo. Acá ya lo metí en una función, pero lo que nos interesa es esta parte. Quiero que esté vacío, así que les voy a poner ceros. Les voy a poner ceros en todos lados. Entonces, lo que uno hace es generarse un álbum igual que la vez pasada, pero en vez de agregarle una figurita nueva, si queremos que nos devuelva un álbum vacío, en vez de agregarle una figurita nueva, les voy a ir agregando ceros. Entonces, esto es una forma de generarse un vector de ceros. Yo acá les puse otras formas para que después chusmeen otras formas un poquito más cortas. Esta sería opción 2. Opción 3.
De hecho, estas opción 2 y opción 3 son un poquito mejores, pero más cortitas y más eficientes. Pero la opción 1 es como la más clara. Entonces, si uno corre esto, devuelve un álbum de... La función ceros de NumPy, ¿por qué no? Al final. Sí, también puede ser otra opción. Yo lo armé todo con listas, básicamente porque después quiero usar el append. Pero se puede armar todo en NumPy y ¿cómo se llama? Y usar y hacerlo distinto sin el append. Claro, claro. Pero sí, o sea, esa es otra opción válida. Pongámosla. Opción 4. Después te tenés que fijar que no tengas problemas con el type. Sí, después. Por eso la pongo acá. Opción 4. Si quieren les pongo. Igual después se lo subo prolijo. Vamos a ponerle un revisar por las dudas. Es otra opción válida. Sí. Entonces ahora simulemos el llenado. ¿Sí? La idea es, ahora voy a querer, ya me generé mi función que genera un álbum vacío. Ahora me quiero generar una función que llene todo el álbum y me devuelva, bueno, que llene todo el álbum y me lo devuelva. ¿Cómo harían eso? Tómense tranquilos unos minutos y en todo caso me dicen también si lo llegan a programar buenísimo, si no, por lo menos la idea está bien. Disculpa, profe, ¿se me Sí, escucha? sí. ¿Puedes subir un poco porque el género álbum vacío me está dando mal? Dale. Gracias. Gracias, lo había escrito mal. Dale, no hay problema. Después en algún momento, si quieren, prueben esta opción 2 y 3. Son otras... la 2 es simplemente si yo le paso una lista y le aplico el por a la lista, lo que hace es repetírmela las veces que yo le pida. Y esto de acá se llaman listas por compresión y se usa un montón.
queda muy compacto, pero a veces no muy claro, así que el que después tenga ganas de probarlo, y si en algún momento pueden acostumbrarse a usarlo, está bueno. Pero también a veces queda más difícil de leer. Profe, una pregunta. Sí. La opción 3, ese estilo, ¿no? Para programar, ¿en qué se usa? Porque hice un taller de Python y no nos dijeron bien para qué se usa o en qué circunstancias o no sé. Lo que esto de acá en realidad es lo mismo que hacer el for en el fondo. Solo que te permite escribir, ¿cómo se llama? Escribir lo mismo más compacto en una sola línea, que muchas veces vos lo querés para que tu código no tenga, si estás escribiendo algo largo, no querés que tenga 1000 líneas, sino que te interesa realmente si algunas cosas que son simples las puedes escribir en una sola línea, es mejor. Después además es más eficiente por cómo lo entiende la compu, o sea, tarda menos, tarda más o menos la mitad de tiempo. Entonces se usan las mismas situaciones que usarías un for, solo que si querés escribirlo más prolijo, o que se ejecute un poco más rápido, tenés esta opción. Ok, dale, gracias. Bueno, ¿a alguno se le ocurre alguna opción? O sea, primero deberíamos generar ¿Queremos usar un programa fuera de otro programa o todos adentro? Eso es lo que no estoy segura. Como quieras, podemos hacerlo adentro. No, todo adentro. O sea, Porque acá ahí ya ya generamos el álbum claro. vacío y acá solo queremos generar el llenado. Pero Podemos ahora, usar de vuelta el que era comprar una figurita. Ese podemos volver a usar. claro, ese. Sí, sí. La idea es usar ese. Se me fue. La idea es Porque usar no, ese. Es usar el de compramos una figurita, pero bueno, hay que repetirlo, digamos. ¿Alguna opción? Como, hay una cosa que no entendí del compramos una figurita, que es que sí. ¿Querés subir un poquito así? ¿Lo ven? Dale, sí, esto. Porque acá, como que el programa solo sería, bueno, devolveme una figurita dentro del número de las que estén en el álbum. Sí. Y después le dijimos, bueno. Claro, esto en realidad estábamos como, probando. Estábamos simplemente probando para. Claro, para ver que funcionara. Sí, pero sería Ok. así. Claro, bien. No, o sea, podríamos hacerlo de seed ahora porque vamos a necesitar como que esto pase muchas veces, ¿no? Se podría, sí. Por ahí poner seed un número y comprar una figu y después tenemos que poner la condición que si ya la tenés, no la querés, o que te cuente los paquetes. Bueno, ahí todavía no llegué a pensar, pero. Dale. Sí, el seed en general yo suelo ponerlo bien claro afuera de las funciones o bien claro dónde está porque, bueno, ya se van a dar cuenta, pero de repente les empieza a dar todo lo mismo y tampoco es algo que uno quiere Juan, igual cierta aleatoriedad. Sí.
Ya tengo como una idea de la estructura de lo que puede ser. Si Dale, querés más o menos te digo. Pasa que me tira un error y no sé bien por qué, pero creo que la estructura lógica tiene sentido. dale, decime. A ver, hago un while true, digamos, y pongo true ahí y sale del bucle cuando, digamos, tenemos el álbum que es igual a la figura total. Cuando el No sé álbum, si... o sea, Sí, cuando, cuando... eh, no sé, bueno, lo que yo tenía hecho era zoom de álbum, ponele. No, igual, a ver, yo lo pensé para cuando tenemos un álbum que no tiene nada. Ahora que lo pienso no tiene sentido, porque ya estoy arrancando. O sea, tengo el código, pero es cuando tengo un álbum vacío y voy llenando poco a poco y digo, cuando lo completo, termino. Claro, esa es la idea. ¿Cómo pones la condición de que completaste el álbum? Claro, pero a lo que voy es que acá tengo el álbum ya con el largo de la cantidad llena de ceros. Pero en el que tengo yo tengo el álbum vacío, bueno, en el que pensé tengo un álbum vacío y voy llenando hasta que tengo igual largo de álbum, igual las figuras totales. Ah, está Acá ya bien. arranco con el álbum de largo, igual las figuras totales. ¿Sirve Bueno, o sí, esa es una opción. El problema que tenés ahí es que tu, tu álbum está creciendo todo el tiempo. Y además está creciendo de manera no ordenada. Entonces, cada vez que tenés una figurita nueva, tenés que compararla contra todas las figuritas que ya tenés. Eh, y entonces, por cada figurita nueva estás haciendo un montón de trabajo. Imagínate, es como si vos tuvieses, en vez de pegar las figuritas en un álbum, tuvieses un pilón de figuritas. Entonces, cuando compras una nueva, bueno, primero no tenés nada, compraste una, es la única que tenés. Después compraste otra, la comparás con la anterior. Pero cuando ya tenés 30 figuritas y compraste una, tenés que compararlas con todas las que tenés, que están, de hecho, están desordenadas. Entonces tenés que hacer 30 comparaciones. Cuando compras otra, tenés que hacer 31 y así claro, pero va. no es así, no se me ocurre otra forma para Ok. hacerlo, digamos, para ver si tenemos uno, tengo que comparar para ver si ya la tengo. Y para comparar si ya la tengo, no tengo que revisarlo una Sí, por una, vamos a ver ¿o otra no? forma. Vamos a ver otra forma. Eh, no sé si alguno. Bueno, les cuento lo que yo tenía hecho. Entonces, arrancamos con el álbum que tiene todos ceros. Entonces, si uno suma, vamos a agregar un pedacito de código acá abajo para probar cosas. Vamos a hacerlo distinto, vamos a aprovechar. Si se acuerdan, a veces para probar cosas estaba bueno el Python. El Python Tutor. Si bien uno está trabajando ya en el Colab y puede probar cosas ahí, a veces no está mal. Ahora está súper lento. No está mal probar cosas en el tutor. Está ahí medio lento. Entonces, ustedes se generan el álbum que está vacío. ¿Sí? Esto es lo primero que hicimos, generarnos un álbum con todos ceros. Entonces lo que yo voy a querer
vamos de a pasos, voy a comprar una figurita. ¿Sí? Me tocó el 2. Entonces yo quiero ubicarla en el álbum. ¿Cómo hago para ubicar esa figurita en el álbum? Bueno, voy a ir a la posición. Voy a ir a la posición figu -1. Acuérdense que lo hicimos de 1 a 6. ¿Sí? Entonces voy a la posición figu -1 y me fijo. Si tiene un 0, quiere decir que no la tenía. Es como cuando ustedes abren el álbum y se fijan. Si el cuadradito está vacío, significa que esa figurita no la tenían. Entonces, si ese lugar está vacío, es decir, si ese lugar es igual a 0, le voy a poner un 1. Entonces, la segunda vez que entre ahí, si me toca la misma figurita, yo lo voy a comparar contra 0, va a ser distinto de 0 y no voy a hacer nada. Entonces, fíjense que de esta forma, así como antes, cada vez que yo sacaba una figurita nueva, si yo tengo el pilón desordenado, tengo que hacer 30 operaciones para comparar contra todo mi pilón. En este caso, al tenerlo ordenado, van a hacer una sola comparación. Claro, es una lista de booleanos. De hecho, en vez de ceros, podríamos haberle puesto true y false. Claro, el número de figurita, perfecto. El número de figurita dice en qué posición tiene que estar. Eso, parecido al álbum. Es lo bueno de si ya tienen las cosas ordenadas. Ok. Entonces, esta es como la opción simple. Yo acá les voy a copiar y ahora se las cuento una versión. Bueno, no, está bien. Pasemos al siguiente. Entonces, lo siguiente que queremos saber, perfecto, acá ya tenemos el álbum. Si corremos esto, es una función, funciona bien. Después de que lo corrí, todavía no sé cuántas veces, me devuelve el álbum lleno. ¿Sí? Podemos hacer poner un print acá para que nos imprime el álbum vacío. Y si yo corro eso, generé el álbum que está vacío, son todos ceros, lo corrí y al final termina el álbum lleno. Así que buenísimo, llené el álbum. Pero ahora quiero saber cuántas figuritas tuve que comprar para llenar el álbum. ¿Cómo se les ocurre hacer eso? La base de la función va a ser la misma, vamos a copiarla. Arranco de la misma función, pero ahora ustedes querrían contar cuántas figuritas tuvieron que comprar para llenar el álbum. Perfecto, agregan un contador. Ahí Rodrigo contestó rápido, está bien, la idea es agregar un contador que vaya viendo cuántas veces da vuelta el while. Entonces vamos a agregar un contador afuera, que lo tenemos que inicializar en 0. Perdón, una pregunta. Hay algo que Sí. me quedó dando vueltas. Eso Dale. de que tenés que, mientras la suma de tu álbum sea menor a las figuritas totales. Y es como que
O sea, yo nunca voy a tener todas las figuritas que hay. O sea, me estoy confundiendo con algo de ahí. Como que no Las sé si se figuras entiende. totales es 6, que es el tamaño de tu álbum. Claro, es verdad. O sea, no son todas no son todas las figuritas que se producen, digamos, sino Claro. el Claro, tamaño de son tu todos álbum. los espacios de mi álbum. Claro. Eso. Claro, ok, ok. Fíjate que acá cuando generamos el álbum lo generamos con 6 espacios, y después estás comparando contra ese mismo 6. Claro, perfecto. Entonces lo que se hace es esto que se llaman contadores, que lo que uno quiere es una variable que sume 1 cada vez que avanza el while. Vamos a ponerle un print para ver qué está haciendo. Entonces, fíjense que acá el contador empezó en 0, entró una vez al while y le sumó 1, y cada vuelta que dio en el while le fue sumando 1, y entonces tuvo que hacerlo 13 veces. ¿Sí? Necesité comprar 13 figuritas. Entonces, esta es una opción para hacerlo. Puede haber otras, pero esta es como la opción estándar. Y lo que uno puede hacer es pedirle que me devuelva 2 cosas. Sí, podemos mostrar de vuelta. Déjame terminar esto un segundo y ahí volvemos. Entonces uno puede pedirle que me devuelva 2 cosas. Le estoy pidiendo que me devuelva álbum, aunque en realidad álbum ya sé que van a ser todos unos. No tiene mucha gracia, pero se lo pedimos igual para chequear. Si después no lo queremos usar, Python nos da la opción de con esta rayita, decirle que bueno, que este argumento no me interesa, ni me lo digas. Entonces si yo hago eso, directamente ni me entero de que es álbum. Ahora vamos a modificar un poquito esta función, le vamos a agregar algo más, pero voy de vuelta para mostrar. Claudio, esta es lo que decías. ¿Está bien? ¿Avanzo? Genial. Una pregunta. Sí. Yo recién como que he intentado hacer esta parte pero con un for y digamos estaría mal porque siempre me va a dar que la cantidad de figuritas que necesité sería menor o igual a 6 porque hice un for in range de figus total. Claro. Pero podría usar como que esa estructura para ver comprando un paquete de figuritas cuánto lleno el álbum. Usando el for, el problema de usar el for acá es que no sabes cuándo termina. Entonces, en general, cuando uno no sabe cuándo termina, o sea, no sabes cuántas figuritas vas a tener que comprar. Claro. La primera vez nos dio 13, la segunda 11, la tercera 10. Entonces el problema es que si uno no sabe cuándo termina, en general tiende a usar el while con alguna condición.
podrías ponerle un for hasta 10.000 y hay una instrucción que se llama break. Ujú. No sé por qué no me deja usar el help. Bueno, esta break, que es parecida al return, lo que hace es cortarte el ciclo. Entonces podrías decir de 1 hasta 10.000, pero cuando se llene el álbum, deja salir del for. Bueno, no sé por qué no me deja. Podrías hacerlo, pero en general cuando uno no sabe, no está limitado, en general usas el while. Vamos a agregarle una cosita más a esto, que es una buena práctica en general. Que es ponerle algún límite al número de loops. Eso se hace por dos motivos. Porque primero que si yo estoy probando el código y mi código está mal, quizás si esta condición está mal, no termina nunca. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle que contador sea menor que, no sé, le puedo poner 1000, por ejemplo, o 10.000, algún número grande. Esto lo que va a hacer es que si por alguna razón mi código tiene un problema, no se quede colgada la máquina haciendo esta cuenta. Y en otro caso también puede pasar que no me interese si tiene más de 10.000, que sea algún evento muy raro y que no me interese. Tengo que tener muy, muy mala suerte para que eso suceda. Entonces lo que vamos a hacer si le agregamos eso es, si por las dudas chequear que el álbum esté completado. Entonces vamos a ponerle si la suma de álbum. O sea, si salió porque el contador era muy alto, entonces que nos diga. Probémoslo una vez con algún número muy bajo, por ejemplo, no sé, 10. Entonces acá me dice, bueno, no completamos el álbum. En particular, contador está igual a 0, así que el problema es otro. Sí. Perdón. Vicios de otros programas. El AND y el AND no funcionan siempre igual. Entonces ahí sí lo completé, justo tuve mucha suerte, lo completé en una sola vuelta. En este caso no completé el álbum y si se fija el contador da 10, básicamente porque cortó porque llegó a 10. Entonces 10 es un número medio bajo. 10 es un número medio bajo, típicamente lo vamos a dejar en 1000 o un número alto. Y siempre va a terminar. Es más que nada una buena práctica si están probando cosas para que no cuelguen la computadora con
probando cosas. ¿Se entendió eso? Yo sé, ¿qué era lo que está delante del contador? Que hay un guión y una coma. Esto es si no me interesa si no me interesa el álbum. Si no, en realidad es... Si alguno de los outputs no me interesa, lo puedo reemplazar por... lo puedo reemplazar por esto. Si no, le podés decir que te dé el álbum y ¿cómo se llama? Y nada, y no lo usás. Bueno, vamos al último punto, que es parecido al principio de todo. Melina me parece que preguntaba lo de el punto 5 del problema anterior. Acá vamos a querer hacer algo parecido. Ya tenemos nuestro programita que llena el álbum y nos dice cuántas FIUs sacó. Bueno, ahora queremos saber en promedio, por ejemplo, si lo corremos 100 veces, ¿cuántas figuritas hace falta? Entonces, pongamos que lo vamos a correr una cantidad, no sé, n igual a 100. ¿Sí? Y vamos a correr esto que está acá. Adentro de alguna función, ¿no? Entonces mi pregunta es, bueno, esto va a estar dentro de una función, ¿qué armarían o cómo escribirían para saber en promedio cuántas se necesitan? Perfecto. ¿Y cómo harían para repetir? ¿Qué usarían? ¿For o while? Bueno, buenísimo. Claro, en este caso, como yo sé que lo quiero repetir exactamente 100 veces, ni una más ni una menos, entonces me conviene usar el for. Puedo generarme una lista vacía que sea, no sé,
A ver cómo lo había llamado antes. Creo que había llamado, bueno, vamos a ponerle cantidad. Sí, básicamente esto, estoy repitiendo cuántas fibus 100 veces, acá pongámosle n, 100 veces y lo voy guardando. Acá vamos a sacarle que arriba habíamos dejado este print de álbum ahí mientras estábamos probando. Que borré antes. Listo. El n igual a 100. Vamos a ponerle un número. Está bien la pregunta. Número de álbumes. O sea, la cantidad de álbumes que quiero llenar. O número de experimentos, llamémoslo. Es la cantidad de veces que voy a poder repetir, porque quiero hacer un promedio. Entonces, tengo que hacer un promedio de varias corridas. ¿Cuántas corridas es este número de experimentos? No sé si se entiende. Ok. Entonces, lo que yo estoy haciendo es correr esto 100 veces y después me voy a quedar con ¿Pero no deberíamos hacer el promedio de eso? Sí. Quería mostrarles, me voy a quedar con una lista de 100 cosas. Entonces ahora quiero hacer el promedio y puedo hacer TNP. Y hago el promedio. Perdón, ¿puedes volver a lo anterior cuando no pusiste lo de la media? Sí. O sea, eso que te imprimió serían cuántas te tardaron en cada álbum para llenarlas. Claro. Ok. O sea, hubo algunos que tuve mucha suerte y lo hice, no sé, por ejemplo, este en 7, que pegarle a 6 de 7, bastante suerte, y bueno, otras que tuve más mala suerte, que llega, no sé, 32. Vamos a hacerlo rápido, esto era para que después lo hagan ustedes, pero lo voy a hacer así, sin mucho.
Entonces, inclusive pueden hacerse una histogramita de cuántas veces cuántas veces salió cada número. ¿Sí? Este experimento yo lo puedo meter dentro de una función para hacerlo más prolijo. Pero Juan, esto lo vas a subir al campus porque no llegué a copiar todo, digamos. Ya me Sí, perdí. sí, lo voy a subir al campus, no se preocupen. Cantidad promedio que va a depender de el tamaño del álbum. ¿Y por qué pondría 100? O sea, yo pondría un número altísimo para que la media sea cada vez más representativa. Bueno, esa es parte de las preguntas del TP. ¿Cuántos experimentos tenés que hacer para que tu media sea representativa? ¿No es mayor a 30? Bueno, pruébelo. Sacar esto. Es que no sabemos qué distribución sigue este coso, ¿no? Si yo hago 10, me da 15,69. Yo hago 30. Yo hago 100. Bueno, ahí ya me parece que es un error. Sí, perdón, estaba haciendo cualquiera. 5 me da 15. 10. Fíjense que no necesariamente baja, simplemente bueno, etcétera. La idea entonces la idea del TP tiene dos partes. Una parte que viene si quieren de Exactas Programa. Esperen que no lo abrí. Entonces, una parte que viene de Exactas Programa, que la idea es estos primeros 5 ya los hicimos, igual la idea es que los hagan de vuelta, los van a necesitar como parte de su código. Y después la segunda parte es hacer lo mismo, pero en vez de comprar de a una figurita, van a tener que comprar de a 5. O sea, van a tener que comprar de un paquete. Entonces es modificar este código que yo se los voy a dar para comprar paquetes enteros. O sea, para ir comprando a paquetes. Y después al final preguntarse, por ejemplo, bueno, acá le tienen que dar el número promedio de paquetes y preguntarse, por ejemplo, cuál es la probabilidad de completar el álbum con 850 paquetes. Por ejemplo, en nuestro código, eso se traduciría, tenemos menos figuritas, pero acá tenemos nuestra cantidad. Entonces, si yo quisiese ver cuál es la probabilidad de completarlo en menos de 10, por ejemplo, ¿cómo lo harían?
ahí no hay que usar una fórmula que está en la bibliografía que subieron al campus. No me acuerdo igual cómo era, pero era como una distribución en la que poníamos la media, el debido estándar, y ahí estaba según la cantidad que queramos. Eso lo que harías es asumir que va a ser una distribución gaussiana. Lo que estás hablando es de la distribución gaussiana, entonces estarías asumiendo que te va a dar gaussiano, pero esto es más simple. Si yo quiero estimar alguna otra opción, alguna otra sugerencia. Se me ocurre una forma, pero medio cavernícola. No Dale. sé si cuenta. Podemos repetir, digamos, 1000 veces y luego ver y sacar como cuántas veces dio cada uno y luego pedir y comparamos, bueno, esa cantidad que pedimos con la cantidad totales y ahí nos daría como una especie de promedio, Sí, pero no sería un está promedio bien. exacto. No, eso, era exactamente eso. Entonces, cantidad. Cantidad es lo que es el resultado que yo obtuve. Acá lo corrí 100 veces. A ver si funciona así con listas. Entonces, mi pasaje de un lenguaje a otro. No. Entonces, por ejemplo, o sea, esto podría hacerlo con un for o estas listas por compresión que mencionaba antes son bastante cómodas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver si cada elemento de una lista cumple algo, puedo escribirlo como la comparación que yo quiero hacer. Y esto me va a dar una nueva lista. Entonces, qué sé yo, para esto sirven las listas por compresión. La otra forma de hacerlo, la otra forma que ustedes podrían hacerlo es for i o force y cantidad. If se. Entonces, acá de vuelta ven estas que llaman listas por compresión, en donde uno puede hacerlo con un for, diciéndole, bueno, vamos a contar cuántas veces, cada vez que sea menor que 10, como dijo Rodri, lo voy sumando y después me fijo cuántas veces sucedió ese evento. Y lo divido por la cantidad total por el número de experimentos. Y la otra opción es usar esto que se llama listas listas por compresión. Es lo mismo que en el fondo es lo mismo que el for. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de contestarlo con menos de 10? Bueno, es 0,17. De vuelta podrían preguntarse cuánto hay que repetirlo para que sea estable, etc.
pero es la idea. Entonces, bueno, la primera parte del TP es completar esta guía de exactas programa para generarse los paquetes, para generar lo mismo pero con paquetes. Y la segunda parte, entonces, es hacer algunas pruebitas con histogramas, parecido a lo que hicimos recién, pero un poquito más prolijo. O sea, calcular el promedio, el desvío estándar y el error estándar, que es lo que vimos hace ya un par de semanas, la clase anterior, pero hace un par de semanas. Repetir lo mismo para 5, 20, 50, 100, 200 y 1000 repeticiones y calcular el promedio, el desvío estándar, el error estándar, y sacar este tipo de conclusiones de cuándo se vuelve estable, qué cosas cambian, qué cosas no cambian. La idea es que también grafiquen los histogramas y comparen qué cosas cambian, qué cosas no cambian. Entonces, esa es la consigna del TP de hoy. Yo voy a subir lo que hicimos hoy, pero resuelto. Y bueno, la idea es que ustedes trabajen en función de eso. No sé si hay alguna duda al respecto. Respecto de tanto de la consigna como de... Bueno, la consigna todavía no la leyeron en realidad. Si hay alguna duda del código, de lo que hicimos recién. Eh, 2 semanas. Ahí lo puse. Ya subí la tareita en el foro. Vamos a intentar que más o menos todas las tareas tengan 2 semanas para hacerlo. Un poquito la dificultad de este cuatrimestre es que con esto de los feriados a veces no hay una instancia de pregunta. Sí, subimos la clase a YouTube. A YouTube y con cierto delay al campus también. O sea, la idea es que vayan quedando ahí. Con cierto delay porque, bueno, uno la sube, después física la sube y después, cuando yo me entero que física la subió, la subo al campus y bueno, eso es un delay de días. Pero sí la subimos. Bueno, entonces, si no hay dudas puntuales de esto, yo lo que les sugiero es que ahora hagamos una pausa. Yo después, para no retrasarnos mucho, voy a introducir un poquito el siguiente tema, ¿sí? Y de paso ustedes aprovechan para, si quieren leer las consignas o probar algo, y en todo caso nos preguntan. Así que hagamos algún recreo de 20 minutos, que incluye recreo, y si ustedes quieren leer las consignas, y después de esos 20 minutos nos hacen preguntas o arranco con lo que sería el siguiente tema, así ya lo vamos viendo. El que quiere, el que termina esto con tiempo, puede empezar a jugar con el siguiente tema, y el que quiere después ya queda grabado y lo puede ver la semana que viene. Pero para ir ganándole a los feriados.
Así bueno, hacemos una pausa, nos vemos en un ratito.